Antes de empezar con el vídeo me gustaría enseñaros una cosa que es... Esto de aquí, no sé si os acordáis, es el microondas que saqué en el vídeo del ácido nítrico, sabes que iba haciendo la broma de ir sacando comida de dentro. Y lo guardo porque, aunque no lo parezca, yo soy una persona muy nostálgica y pues me gusta como guardar los objetos porque considero que tienen como una cierta energía y pues de cada vídeo voy guardando alguna cosa para ir recordándola. Y pues de ese vídeo me guardé el microondas, que está un poco sucio porque pues lo tengo guardado desde hace mucho tiempo, pero eso, que lo tengo guardado y me hace ilusión tenerlo. Cobre. En este vídeo vamos a aislar cobre metálico puro a partir de rocas. Pero eso ya lo sabes porque eres una persona muy inteligente y has leído el título de este vídeo. Lo que no sabes es que el título está mal escrito, pero no te has dado cuenta porque el cerebro es muy perezoso y filtra mucha información. ¿A qué has ido a mirar? Eso te pasa por confiar en mí, bobo. Solo hay dos cosas en las que debemos poner nuestra confianza ciegamente: el sistema métrico y la acetona del Brico-Dépôt. Dios te bendiga, Brico-Dépôt, patrocíname el canal. Conclusión. En este vídeo vamos a aislar cobre puro. El cobre es un metal bastante curioso por muchos motivos. Lo primero que nos llama la atención del cobre es su color. El color de los metales es algo a lo que quizá no le prestamos mucha atención, pero es muy interesante. Bueno, yo sí que le presto atención. Voy por la calle pensando en los diferentes tipos de hormigones que se habrán usado para hacer las construcciones, porque no usas el mismo tipo de hormigón para hacer un bordillo que para hacer una columna o para un puente. Como narices, no me voy a parar a pensar en el color de los metales. El color del cobre es curioso por dos motivos. El primero es el color como tal, ese color anaranjado rojizo que no tiene ningún otro metal, ni siquiera parecido. Y el segundo motivo es el hecho de tener color. Casi todos los metales podríamos decir que no tienen color. No es que no tengan color, cada metal tiene su tono y son diferentes. Por ejemplo, aquí tengo zinc y plomo y se ve una clara diferencia entre los dos, pero son tonos de gris, como los estados de ánimo promedio de un estudiante de biología. Casi todos los metales tienen ese tono grisáceo o blanco: hierro, níquel, cromo, sodio, aluminio, titanio, todos tienen el típico color de un metal. También otros como el francio, actinio, yodo, oxígeno, sodio o danubio. Pero el cobre no, el cobre es de color cobre. El motivo por el que el cobre tiene color es un poco complejo. Tiene que ver con los orbitales, que son una especie de regiones del átomo en las que se encuentran los electrones. ¿Sabes el típico dibujo del átomo que nos han enseñado desde pequeños, con los electrones dando vueltas al núcleo? Es mentira. Muy mentira. La realidad es mucho menos bonita y mucho más complicada, como de costumbre. Los electrones no dan vueltas, tampoco están como tal. Un orbital no es una zona en la que el electrón está, es una zona en la que puede estar con unas probabilidades, pero lo de fumar porros lo vamos a dejar para otro momento. Básicamente las cosas son de colores porque absorben y reflejan diferentes tipos de luz. La luz está formada por un conjunto de colores, lo típico del prisma este que nos enseñan a todos en el cole. Bueno, la luz blanca está formada por un conjunto de colores, porque puedes tener algún caso especial en el que se emita una sola longitud de onda, como un láser, y decir, esta luz no está compuesta por un conjunto de colores, pero puedes venir con tus casos especiales a comerme los cojones. La luz normal, a la que solemos referirnos al hablar de luz, como la del sol, está formada por un conjunto de luces de diferentes colores. De ahí viene el arco iris, el de verdad, no el de los enfermos. En diversas situaciones, esa luz puede juntarse o dividirse, dando lugar a todo tipo de fenómenos. Y uno de ellos es el color de las cosas. Un objeto de color rojo es de ese color porque refleja la luz roja. Le llegan todas, refleja la roja y el resto las absorbe. Esa luz que ha reflejado nos llega a los ojos y decimos, ¡ojo!
es de color rojo. Un objeto amarillo refleja la luz amarilla y así con todos. Los objetos blancos reflejan toda la luz y los negros roban toda la luz. Los metales suelen tener ese color metálico plateado exactamente por esto. Reflejan la luz y suelen reflejar todos los colores o casi todos. Pero en concreto con el cobre, por lo que hemos hablado antes de los orbitales, hay ciertas longitudes de onda, ciertos colores, que no se reflejan, y esa diferencia es lo que le da el color. Lo más curioso de todo esto es el grupo en el que está el cobre, porque en ese mismo grupo está el oro, que es el único otro elemento que tiene un color tan característico, no plateado, y es por el mismo motivo. Pero también está la plata, que es el metal que menos color tiene, es el que más refleja la luz. Tenemos a los elementos con más color y con menos en el mismo grupo. Como de costumbre, los extremos se tocan. El osmio también tiene un chin de color azul, pero ni de lejos llega al nivel del cobre o del oro. Después de esta clase de física brutal y gratuita, volvemos al tema del vídeo, que es extraer cobre de las rocas. Algún día haré una introducción corta. Y ojo, no ha terminado la introducción, ¿eh? Seguimos. El cobre es un elemento extremadamente importante para la humanidad. No solo ahora mismo, ha sido importante desde hace miles de años. El cobre es el primer metal con el que el ser humano interactuó. No se sabe con total seguridad, pero esto fue hace unos 10.000 años aproximadamente. El cobre tiene una característica que no es muy común en los metales, y es que en la naturaleza podemos encontrarlo en forma metálica, elemental. A esto se le llama cobre nativo. Hay otros metales que podemos encontrar en este estado nativo, como el oro o la plata, pero los trozos que solemos encontrar de estos son mucho más pequeños. Quizá hace 15.000 años alguien se encontró una pepita de oro del tamaño de un grano de arroz y se la guardó, o sacrificaron a una cabra pensando que era una lágrima de algún dios o algo. De hecho, hay algún indicio de que el oro o incluso el hierro proveniente de meteoritos fueron los primeros metales usados por la humanidad, pero esto no es un canal de historia, así que no me voy a meter en esos fregados. El cobre se encuentra de forma nativa y en trozos lo suficientemente grandes como para que se empezase a usar para hacer unas primeras herramientas muy rudimentarias. Pero el cobre que se utilizaba todavía era ese cobre nativo, no era cobre extraído de minerales y se trabajaba en frío, golpeándolo con piedras y palos. No fue hasta unos miles de años después en los que empezó la edad de cobre, en la que se empezó a extraer el cobre de minerales como la malaquita o la azurita mediante procesos de fundición. Después vino la edad de bronce, en la que este cobre se empezó a alear con estaño, otro metal, para hacer bronce, que es una aleación más dura que el cobre o el estaño, lo que permitió hacer mejores herramientas, que a su vez nos permitió seguir avanzando, descubriendo nuevos materiales y toda esa sucesión de acontecimientos posteriores que han hecho que termines pagando dinero por un cacharro rectangular que estás utilizando para ver este vídeo. Y hablando de cacharro rectangular, como he dicho, el cobre ha sido y es un elemento extremadamente importante. Hoy en día ya no se utiliza tanto para hacer herramientas, aunque por ejemplo en la antigüedad se utilizaba para hacer puntas de flecha y ahora se usa para recubrir el plomo de las balas. No nos hemos alejado tanto. El cobre es un elemento muy maleable y muy buen conductor de la electricidad, lo que lo hace un candidato excepcional para el principal uso que se le da hoy en día, los cables. No solo los cables que podemos ver por fuera, los hilos que forman las bobinas de los transformadores, las conexiones de las placas PCB, todas estas cosas utilizan cobre. Hay metales más maleables, como el oro, y metales que conducen mejor la electricidad, como la plata, pero son mucho más caros y, aunque se utilizan también para estas cosas, son mucho menos comunes. Usar plata y oro para los cables sería la excusa perfecta de Apple para cobrarte 30 euros por un mísero cable. Ah, no, espera, que ya lo hacen. El cobre tiene la relación perfecta entre sus características físicas y su coste, lo que lo hace el candidato perfecto para los cables y demás aplicaciones en electricidad y electrónica. Sigue siendo un metal relativamente caro, por lo que suele robarse con intención de venderlo, y es un metal que estereotípicamente suele ser robado por un grupo concreto de personas cuya nacionalidad no voy a mencionar para no alimentar ese estereotipo, porque lo de ser racistas es cosa de franceses, pero eso ha dado lugar a que se use de meme una frase que rima con mameluco humano. Sea como sea, vamos al lío de este vídeo, que es la producción de cobre. Como hemos visto antes, el cobre puede aparecer en forma nativa en la naturaleza, pero empezar con cobre nativo sería muy fácil. Nah. ¿Qué, chiqui? ¿Qué? Claro, miau. Claro. Preciosa, sube aquí. Bien. Ven aquí que te doy mimos. ¿Qué quieres, sentarte aquí y escucharme hablar? Bueno, que le das con la cola al micro. Empezar con cobre nativo sería muy fácil. Nah, qué narices. Empiece con lo que empiece, seguro que me las apaño para que sea complicado que te cagas. Podría empezar con cobre puro, acabar con cobre puro y hacer 35 pasos por en medio que me hagan perder un 90% del material.
Pero ya que vamos a perder cosas, vamos a empezar con algo complicado, así podemos justificar las pérdidas de alguna forma que no sea exclusivamente mi inutilidad. Antes dije que el cobre se podía extraer de minerales como la malaquita o la azurita, y son esos los que vamos a utilizar para este vídeo. Hay muchos otros minerales de cobre, pero estos dos tienen la característica de ser bonitos que te cagas, hermano. Mira eso, por Dios. ¡Qué color, por favor! Es tan bonito que me quiero morir. Poca broma, míralo, qué bonito. Es que... rocas. No, Marí, son minerales. Los minerales de cobre son muy bonitos. La malaquita y la azurita, hay algunos ejemplares de malaquita sobre todo que dices damn, así que parece como que es terciopelo, y la miras y dices Dios no jugó aquí. Aquí Dios dijo, no, en este no vamos a jugar, aquí nos lo vamos a tomar en serio. Y vamos a usar estos minerales de cobre también porque son los únicos que tenía a mano. ¿Cuál es su origen? Eso es una muy buena pregunta. Este verano estuve en la provincia más bonita de España, Asturias, hogar de la sidra y el cachopo. La sidra no me gusta, pero los cachopos me los meto entre pecho y espalda como si se tratase eso de una competición. De hecho, la última vez que estuve en Asturias, estuve en un restaurante en el que el camarero no me quiso servir el cachopo. Porque, vino ahí a preguntar qué quieren para comer, no sé qué, y le dije un cachopo. Y me dice, ¿para ti? Y yo, sí, para mí el cachopo. Y dice, no. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, no, es que es mucho. Que esto es para 3 personas o quizá para 2. Y yo, bueno, señor, pero que quiero el cachopo, no, que me lo voy a comer, no sé qué. Y él, no me gusta tirar comida. Y que no me quería traer el cachopo. Y le digo, vamos a ver, que te he pedido un cachopo. Primero, no vas a tirar comida porque si sobra algo, me lo llevo, ¿sabes? No, imagínate que me sobra la mitad del cachopo, no lo veo, ¿sabes? Tú tranquilo que no lo tiramos, me lo llevo. Y segundo, vamos a ver que te he pedido un cachopo. O sea, y el tío que decía que no te lo traigo. Yo, pero ¿cómo que no me lo traes? Pues al final, no solo me comí el cachopo entero, con sus patatas y un pimiento frito, lo acompañé de varias raciones de pan y luego me comí el postre. ¡Ja! Que no me como el cachopo entero, dice. En un principio me lo iba a comer por gusto, pero acabé haciéndolo por honor. Pero lo mejor del viaje a Asturias no fue alimentar mi estómago ni mi ego, fueron las asturianas. Fue una parada que hicimos en una mina de cobre abandonada. Os tengo que decir una cosa. Coger piedras del campo, sobre todo de zonas como minas o parques, puede ser ilegal por muchos motivos. Por lo que a mí jamás, nunca jamás se me habría ocurrido coger ni una sola piedra de esa mina. Vamos a ver. ¿Crees que llego yo a un sitio repleto de rocas de colorines y me pongo a cogerlas? Ni harto a vino, cabrón. Ni harto a vino. Lo que pasó en realidad, y esta historia es verídica, 100% real, no fake, totalmente cierta, es que justo al irme me topé con un señor que me entregó unas cuantas rocas. Me dijo que formaban parte de la colección de su difunto padre o algo así y que a él se la dio su difunto abuelo. Después de dármelas, ese señor se dio la vuelta y se marchó sin darme más detalles y llevaba capucha, gafas de sol y mascarilla, por lo que dudo que pueda identificarlo. Es totalmente imposible saber cuál es el origen de estas rocas, pero no las cogí de la mina. Aquí tenemos las rocas con las que vamos a empezar. Es una parte de todas las rocas que me entregó el señor. Había ejemplares más bonitos, pero como es la primera vez que hago un proceso como este, decidí que sería mejor idea empezar con las peores rocas. No son especímenes súper bonitos, pero los vamos a destruir, así que tampoco pasa nada. Hay muchas formas diferentes de extraer el cobre de los minerales, pero las dos más comunes son con ácido o con calor. El método del calor es el que se utilizaba antiguamente, que consiste en triturar las rocas, concentrar los compuestos que contiene el cobre y calentarlos en un fuego con carbón para reducirlos y formar cobre. Los minerales de cobre que tenemos aquí son malaquita y azurita. La malaquita es de color verde y la azurita de color azul. Estos minerales son carbonatos básicos de cobre, que tienen fórmulas muy similares. Al calentarlos se descomponen, liberan agua y dióxido de carbono y producen óxido de cobre. Este óxido de cobre luego puede reaccionar a su vez con algún material reductor como el carbón, que hay mucho en una lumbre, y producir cobre elemental y dióxido de carbono. El dióxido de carbono escapa en forma de gas y el cobre se queda en forma de metal. Este no es el método que vamos a utilizar, pero es el que se ha utilizado durante casi toda la historia para producir cobre, así que me apetecía echarle un vistazo de forma práctica. La práctica, acompañada de teoría, es la mejor forma de aprender, pero el guardia de seguridad de la morgue nunca me entiende. Construí un horno de flujo natural de aire. No sé cuál es el nombre de este tipo de horno, pero funciona de la siguiente manera.
tienes una zona superior en la que está el carbón ardiendo y que a su vez actúa como chimenea, y está sobre una superficie elevada con agujeros. El fuego genera gases calientes y calienta el aire que hay a su alrededor. Estos gases suben, ya que son menos densos al estar calientes. Es lo mismo que ocurre en un globo aerostático. Al elevarse genera una especie de vacío en la chimenea del horno, lo que fuerza al aire a entrar por debajo, a través de la superficie con agujeros sobre la que tenemos el carbón. Esto genera una especie de círculo vicioso en el que aire frío entra por debajo, se calienta al entrar en el horno y a su vez genera gases calientes por la combustión del carbón y sube, forzando más aire a entrar al horno, que genera más calor, que hace que entre más aire, y así constantemente. Con esto conseguimos que el horno alcance una temperatura mucho mayor a la que alcanzaría si simplemente tuviésemos el carbón sobre una superficie lisa. Se pueden alcanzar temperaturas superiores si forzamos al aire a entrar de otras formas, con cosas como fuelles o algo más moderno como el secador de pelo de tu hermana o algún cacharro que sople aire, pero para la reducción del cobre no es totalmente necesario. Una vez que el horno estaba bien encendido, ya que al principio le cuesta un poco, podemos empezar a añadir el mineral de cobre, que en este caso fue óxido de cobre de grado técnico, que es un reactivo de laboratorio. Tradicionalmente se usarían los minerales que hemos visto antes, malaquita o azurita, que al calentarlos producen óxido de cobre, pero era la primera vez que hacía este proceso y estos minerales son difíciles de encontrar o muy caros, por lo que no quise malgastarlos en una prueba que podía no funcionar. El proceso consiste en añadir un poco del compuesto de cobre sobre el carbón caliente y cubrirlo con más carbón. El carbón se irá quemando y consumiendo e irá bajando. Esto hace sitio para más óxido de cobre y más carbón. El óxido de cobre empieza en la parte superior del horno y reacciona con el carbón caliente para formar cobre metálico y dióxido o monóxido de carbono. Los óxidos de carbono son gases y escapan, y el cobre se queda atrás en el horno. Poco a poco va bajando hasta llegar al fondo, donde se puede quedar enganchado o caer por alguno de los agujeros y quedarse junto a las cenizas. Y esto estuve haciendo durante un rato, añadir óxido de cobre y carbón. Utilicé 250 gramos de óxido de cobre y unos 12 kilos de carbón. Era carbón para barbacoas, que no es el mejor tipo de carbón ni el más barato, pero es el que tenía a mano en ese momento. Cuando repitamos este proceso haremos nuestro propio carbón. Después de dejar que todo enfríe, podemos buscar entre las cenizas para coger los trozos de cobre que se hayan generado. La forma más eficiente de separar el cobre sería meterlo todo en agua y lavarlo. El cobre pesa bastante y sería fácil separarlo de las cenizas por gravedad en los lavados. Hostia. No sabía qué esperarme con este experimento, ya que el montaje era bastante crudo y mi experiencia nula, pero podemos ver que se generaron unas cuantas pepitas de cobre, lo que me hizo bastante ilusión. Del rendimiento no vamos a hablar porque con los 250 gramos de óxido de cobre con los que empezamos se deberían haber generado casi 200 gramos de cobre teóricamente y conseguir recoger menos de 8, pero bueno, dejémoslo en que ha sido la primera prueba y el objetivo era enseñar el proceso y hemos hecho cobre, por lo que el proceso está enseñado. Aparte de eso, llevamos casi 3000 palabras de guión y todavía no hemos empezado con el verdadero procedimiento del vídeo, así que vamos a ponernos de una vez. Volvemos a las rocas. Empecé con 1 kilo exacto de rocas. De esta forma podemos determinar el porcentaje de cobre que contienen estos minerales. Mientras las trituramos vamos a ver qué procedimiento hacemos. Antes vimos que hay dos métodos, con calor o con ácido. Ya hemos comprobado que el método de calor no lo tenemos demasiado dominado, así que vamos con el del ácido. Lo que vamos a hacer es totalmente diferente a lo que se hace industrialmente, por lo que tampoco es que sea el método del ácido, es el método de Luis Horas. Innecesariamente complicado, largo e ineficiente. Manos a la obra. Como habéis visto, lo primero que hicimos fue romper las piedras con un martillo para formar trozos más pequeños. Estos trozos después los metí en un molino de bolas para terminar de triturarlos. Triturar las rocas no nos sirve para absolutamente nada. En un principio tenía pensado hacer el método del calor y para eso sí que hace falta triturarlas. Empecé a grabar el vídeo antes de hacer la prueba que os he enseñado antes, por eso las trituré. Pero después de ver que el rendimiento había sido espectacularmente bajo y que en caso de usar los minerales sería todavía peor, ya que son más impuros y hay menos cantidad, decidí cambiar de método. Añadí todo el mineral a un matraz de 10 litros. No se había triturado todo, pero no nos importa, ya que vamos a disolver todo con ácido. Usé un poco de agua para lavar los recipientes y transferir lo que se había quedado pegado a las paredes. Lo siguiente que hacemos es añadir ácido para disolver los minerales. Y aquí es donde empezamos a desviarnos del método industrial, donde se utiliza ácido sulfúrico. Vamos a utilizar ácido clorhídrico. Las rocas están hechas en su mayoría por carbonato de calcio y tienen algunas zonas ricas en cobre, que son las de colorines. Las reacciones que tienen lugar con el ácido son por una parte la del carbonato de calcio para formar dióxido de carbono, agua y cloruro de calcio, y por otro lado la de los
los minerales de cobre, que son similares, y se forma más dióxido de carbono, agua y cloruro de cobre 2. Existe también el cloruro de cobre 1, pero en este caso estamos generando cloruro de cobre 2. El dióxido de carbono es un gas y es lo que está causando la efervescencia que vemos en el matraz. El cloruro de calcio es una sal incolora, pero el cloruro de cobre 2 es una sal con un color verde intenso y por ello podemos ver que la disolución toma un color verde. Aquí es donde vemos la primera ventaja que tiene utilizar ácido sulfúrico en lugar de ácido clorhídrico. Se habrían formado sulfatos en vez de cloruros y el sulfato de calcio es prácticamente insoluble en agua, por lo que sería muy fácil de separar. Usando ácido clorhídrico no podemos separar el calcio tan fácilmente. Pero eso no nos importa, porque la facilidad de los procedimientos nunca ha sido un motivo para que dejemos de intentarlos. Ha sido un motivo para querer pegarnos un tiro, pero no para no intentar un experimento. Seguramente hay otros metales y minerales presentes en cantidades pequeñas, pero no nos interesan y tampoco van a interferir en el proceso. De hecho, un metal que puede estar en cantidades pequeñas es el oro. Muchas minas de cobre contienen una pequeña cantidad de oro también, y el oro, al ser un metal mucho más caro que el cobre, puede incluso llegar a ser una mayor fuente de beneficios que el cobre. No sé si estas rocas tenían algo de oro, lo dudo, y de todas formas, aunque lo tengan, sería una cantidad increíblemente pequeña, y no es lo que hemos venido a buscar, por lo que tampoco nos vamos a centrar en ello. Fui retirando la disolución y añadiendo más ácido hasta que dejaron de producirse burbujas, lo que indica que todo el mineral ha reaccionado. Filtré la disolución con gran dificultad, ya que tenía matraces muy grandes, mucho volumen de líquido y un embudo muy pequeño, pero como se suele decir, dale a like y suscríbete. Después de filtrar todo tenemos unos 7 litros de disolución. Hay muchas formas de extraer el cobre. Industrialmente se hace mediante electrólisis, pero como hemos visto hasta ahora, el método industrial parece que nos da miedo, por lo que tampoco vamos a hacer ese paso. Además tenemos una configuración diferente. Al usar ácido sulfúrico se genera sulfato de cobre, que es una sal que se comporta muy bien al hacer electrólisis. Nosotros tenemos cloruro de cobre, que no se comporta de la misma forma, y además tenemos un enorme exceso de cloruro de calcio. Lo que vamos a hacer es una sustitución simple utilizando hierro metálico. Este cacharro de aquí es una ferralla. Las ferrallas son unas barras de acero que se introducen en el hormigón para mejorar sus propiedades mecánicas y bueno, se utilizan para muchas otras movidas. Lo que nos importa es que está hecha mayoritariamente de hierro. Al introducir este hierro en la disolución va a intercambiar puestos con el cobre. El hierro se oxida, se queda con el cloro, forma cloruro de hierro y el cobre se reduce, formando cobre metálico. El cloro es una bitch infiel y el cobre es un cornudo que termina soltero. Pero no pasa nada, cobre. Nos viene bien que estés soltero. Te queremos así. Esta reacción se llama sustitución simple. En el vídeo anterior vimos la sustitución doble, en este la simple. Tengo que hacer las cosas cada vez más sencillas para que vuestros cerebros lo entiendan después de quedarse atrofiados por culpa del contenido en formato corto. Una forma de solucionar este atrofiamiento del cerebro es, obviamente, ver mis vídeos porque son brutalmente educativos y brutalmente largos, pero hay muchos otros métodos. Por ejemplo, una lobotomía, o algo menos invasivo como leer un libro. Pero, ¿dónde podemos encontrar libros? Apenas se nota que esta parte del vídeo es el segmento patrocinado porque lo he grabado varios días antes de grabar el guión, ya que se lo tengo que pasar al patrocinador para que lo revise y me diga no, en el minuto 14 la broma sobre los niños no la metas. Conclusión, encima de esta mesa, estoy aquí, están todos los libros que me he leído en los últimos 5 años. No he leído ni un solo libro a lo largo de los últimos 5 años. Es una frase que suena bastante mal, estaréis de acuerdo conmigo en eso. Y exactamente por ese motivo, el patrocinador de este vídeo es Siguiente Historia. ¿Cómo que no puedo decir Siguiente Historia? Pero vamos a ver. ¿Tú dices Londres o London? Este vídeo está patrocinado por Nextory. ¿Qué es Nextory? Os estaréis preguntando. Pues es una muy buena pregunta. Nextory básicamente es una aplicación de lectura. Sé lo friki que suena eso, pero quedaos conmigo un momento. Os prometo que este patrocinio no va a durar 8 minutos. Nextory es una aplicación en la que tienes disponibles para leer pues, una gran cantidad de libros de muchos temas diferentes. También hay muchas revistas científicas y también hay audiolibros, por lo que técnicamente no es solo de lectura, también es de escucha. Tiene una grandísima variedad de libros, hay tantos temas que ni siquiera recuerdo cuántos hay, pero tiene más de 300.000 títulos. Con el número de suscriptores que tengo, cada uno de vosotros podría leer 3 libros diferentes y no coincidir ninguno. Así que, imagínate. Y os preguntaréis, Luis,
¿Y por qué es mejor leer un libro en la pantalla de un teléfono que leerlo en persona? Porque vamos a ver, los libros son muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Os estaréis preguntando. Quizá porque son unos objetos que están cargados de conocimiento y ese conocimiento puede hacernos unas personas más inteligentes, más difíciles de controlar y que eso te haga más peligroso a los ojos de un gobierno o una potencia que quiera tener el control. ¡No! Son peligrosos porque están hechos de papel y el papel es inflamable. Si es que, para que os deis cuenta de la locura que es esto, ¿sabéis de qué está hecha la pólvora que hay dentro de las balas? De nitrocelulosa. ¿Y sabes de qué está hecho el papel? De celulosa. Les estamos dando explosivos a los niños. Además de todo eso, los libros son unos cacharros muy grandes que ocupan un montón de espacio y pesan un montón, por lo que es una mucho mejor idea acceder a todo este conocimiento de forma mucho más rápida y cómoda a través de un sitio como Nextory, y además, utilizando mi enlace, podéis conseguir dos cosas bastante chulas. La primera son 3 semanas gratis, que no están nada mal, y la segunda es que la página sepa que habéis ido a través de mi enlace. De esta forma dirán, ¡brutal! Vienen desde el canal de Luis Horas. Y aparte, me llevaré una pequeña comisión y podré comprar cosas como mineral de uranio o mineral de uranio. Ya no tengo mesa. Y no solo no tengo mesa, sino que tengo una camiseta diferente. Uy, ¿vaya esto? Bueno. Se supone que os tengo que recomendar una serie de libros para que os leáis y pues que vayáis allí a echarles un vistazo y pues podría coger y decir, tienen un montón de revistas de cosas científicas, que es la verdad, tienen un montón de revistas científicas, pero no me he leído ninguna, así que no os voy a recomendar ninguna. No digo que estén mal, pero no me las he leído. Si os apetece leer algo relativamente corto y sencillo de leer, así pues como para empezar o para pasar un rato, algo que sí que os voy a recomendar es El cementerio de barcos de Paolo Bacigalupi. No es broma, sé que puede parecer que lo digo de coña, pero es un libro que a mí me gusta mucho y de hecho me lo he leído 2 veces. Tú sabes lo bueno que tiene que ser un libro para que yo me lo lea 2 veces. Y de hecho, buscándolo en la aplicación, he visto que tiene una única valoración de Verónicas de 3 estrellas. Verónicas, no sé si eres hombre o mujer, pero es lo bueno del adjetivo gilipollas, que no tiene género. ¿Cómo le vas a poner 3 estrellas? Esta persona no se ha leído el libro, os lo aseguro. 3 estrellas. Y otro que os recomiendo leeros, ya sea el libro o la novela gráfica, que es la que hay en Nextory, es el de Soy Leyenda. ¿Sabes la película esta de Will Smith que está en Nueva York después del apocalipsis con un perro y está ahí luchando contra los infectados? Se suele decir que los libros son mejores que las películas. En este caso no sabría decir si es mejor o peor porque es radicalmente diferente, pero a mí el libro me gustó más. Además, obviamente, habla del tema del apocalipsis, de sobrevivir por tu cuenta, de tener que, pues, cultivar tu comida y todo esto. Es un tema bastante interesante para quizá hacer algún videíto. Y eso es todo por ahora. Sigo teniendo dormido el dedo meñique. Muchas gracias a Nextory por patrocinar el vídeo y vamos a continuar. El hierro se oxida y el cobre se reduce. Vale, pero ¿qué ocurre con el resto de los metales? Porque aquí también tenemos calcio y has dicho que puede haber otros metales presentes. ¿Se reduce solo el cobre? Pues sí y no. No solo se reduce el cobre, pero casi todo lo que se va a reducir va a ser cobre. Los metales que pueden o no pueden formarse en este caso dependen de sus potenciales de reducción y de un par de cosas más. Más o menos tiene que ver con su reactividad. El hierro es más reactivo que el cobre, por lo que tiene una mayor tendencia a oxidarse y pasar a la disolución, y en este proceso reduce al cobre y se forma cobre metálico. El calcio es mucho más reactivo que el hierro, por lo que este proceso no puede ocurrir. Tendría que ser al revés. Pero por ejemplo, si tuviésemos plomo, el plomo sí que podría reducirse igual que el cobre, y por eso os he dicho que sí, pero no. Algunos metales se habrán reducido, mientras que otros se mantienen en la disolución. De todas formas, sabemos que lo que tenemos es mayoritariamente calcio y cobre, y cualquier otro metal estará presente en cantidades muy pequeñas. Así que introducimos el hierro en la disolución de cobre y esperamos. Se irá formando cobre metálico sobre la superficie del hierro. Pasado un tiempo, todo el cobre se habrá reducido. ¿Cuánto tiempo?
No lo sé, me olvidé de la reacción y la dejé un mes y medio. Seguramente es demasiado, pero tampoco es malo dejarlo mucho. No es que el cobre vaya a desaparecer mágicamente. Y sí que os puedo decir que esta reacción es bastante lenta. La he hecho unas cuantas veces para tratar mis residuos de cobre y suele tardar 1 o 2 semanas en darse por completo dependiendo de las concentraciones, temperatura, presencia de ácidos u otros compuestos. Por lo que hay que tener paciencia. Una vez reducido el cobre, retiré la ferralla, o lo que quedaba de ella, y rasqué todo lo que se había formado en su superficie. Al haber estado tanto tiempo, la ferralla se había corroído también en la parte superior por los vapores del ácido, pero esto es algo bueno ya que el hierro no solo reduce al cobre, también reacciona con cualquier exceso de ácido que haya presente. Si tenemos un exceso de ácido, este puede volver a disolver el cobre. Así que retiré esta mezcla de óxido de hierro y cobre y lo lavé todo unas cuantas veces con agua. También filtré la disolución que había quedado en el matraz, ya que no todo el cobre se había quedado pegado a la ferralla y una parte estaba en el fondo. Por si la cámara no es muy estable en estas tomas, no tenía el trípode a mano, así que tuve que apañármelas para hacer cosas con una mano mientras grababa con la otra. Tuve un déjà vu, por algún motivo. Con la cámara de nuevo sobre un trípode podemos ver qué es lo que hemos conseguido recuperar hasta el momento. Esta bola de aquí. Parece muchas cosas. Iba a poner un par de ejemplos muy desmonetizables, pero dejo que vuestra imaginación decida. Es una mezcla de polvo de cobre y óxido de hierro, como vimos antes. Hay muchas formas de separar estas dos cosas, pero se me ocurrió la peor idea, que es fundirlo. Realmente, el motivo por el que decidí fundirlo es porque, al igual que en el vídeo anterior, el de la plata, pues en este momento acababa de terminar de construir el horno y tenía muchas ganas de utilizarlo para absolutamente todo. Lo coloqué todo en un crisol con un poco de fundente y lo calenté hasta fundir el cobre. O por lo menos esa era la idea, fundir todo. Que el fundente disolviese el óxido de hierro y que el cobre se separase en el fondo. Pero descubrí que el cobre reacciona con el fundente, o algo extraño ocurre, por lo que en vez de fundirlo, lo disolvimos e hicimos una especie de sal. No es broma. Después de la primera fundición, al verterlo en el molde, no pude diferenciar ninguna pepita de cobre. No estaba seguro de qué podía haber pasado, pero las voces me dijeron que tenía que añadir más fundente todavía, porque siempre hay que añadir más fundente. Y eso hice. El resultado fue curioso. No solo no se separó el cobre metálico, sino que la cascarilla tomó un color marrón que no había visto antes. Y no es solo que no se separase el cobre, desapareció. Lo que creo que pasó aquí es lo que os he dicho antes, que el cobre se disolvió en el fundente, reaccionó con él de alguna forma. Esto no parece tener demasiado sentido, ya que a la hora de fundir cobre se usa fundente casi siempre para retirar impurezas y óxidos, y no parece que tenga esta reacción. What the fuck? ¿Dónde está todo el cobre? Pero hay que tener en cuenta las cantidades. Aquí tenemos unos pocos gramos de cobre. Quizá al fundir una gran cantidad de cobre algo reacciona con el fundente, pero no se nota. Lo que usé fue carbonato de sodio y bórax, que es la mezcla más típica. El bórax no debería ser el responsable, no sé si hay alguna reacción con el carbonato de sodio que desconozco. Si sabéis algo, soy todo oídos en los comentarios. Bueno, todo ojos. Sea como sea, no solo no hemos fundido el cobre, sino que lo tenemos en forma de alguna especie de sal o compuesto. Lo primero que hice fue triturar el lingote de sal y luego lo lavé con agua unas cuantas veces para retirar cualquier resto de bórax o carbonato de sodio y luego añadí ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico puede reaccionar con casi todos los compuestos de cobre, a excepción de alguno que seguramente no tenemos aquí, así que mi plan era devolver todo a la disolución con el ácido y volver a empezar. Podemos ver cómo se va disolviendo poco a poco y la disolución toma ese color verde intenso característico del cobre. Lavé con ácido los restos del crisol también para recuperar todo el cobre que sea posible. Pero una vez más, en esta aventura llena de cosas inesperadas, volvió a pasar algo inesperado. Después de disolver todo el ácido, lo dejé reposando hasta el día siguiente y cuando fui a filtrarlo me topé con algo inesperado. Mira, 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 mira. Que se ha solidificado. Que está sólido, que se ha hecho como una gelatina. ¿Qué es esto? ¡Wow! Nunca había... Vamos, lo había visto haciendo gelatina, pero... que esto tiene bórax, carbonato de sodio y sales de cobre y ácido. Está algo liquidillo por debajo, no lo quiero inclinar mucho, no siento que se caiga, pero... Mira, ¿qué es? ¿Qué es sólido? ¿Qué es gelatina? ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Que está durísimo! ¿Qué es gelatina?
pasado esto? Supongo que será por el bórax. ¿Pero y esto? ¡Ay de mí, madre mía! No tengo ni idea de lo que ocurrió. El bórax es un compuesto que se puede utilizar para hacer slime y cosas relacionadas con polímeros. Seguramente muchos de vosotros habréis hecho el experimento de hacer slime con bórax y pegamento. Pero el tema es que para hacer eso necesitas algo que polimerice. Al hacer slime tienes el pegamento. Aquí no hay pegamento ni nada parecido. Y el efecto que ha tenido es espectacular. Bórax, carbonato de sodio, cobre y ácido clorhídrico. Mucho ácido. Eso es lo que tenemos. No sé. Ciencia. Seguro que algo relacionado con la ciencia. Los polímeros están chulos, pero no son cobre, así que vamos a continuar. Lo primero que hice fue tratar de disolver toda la masa en agua, ya que con esta consistencia no podemos trabajar con ella. Empecé con un vaso de 1 litro, pero no fue suficiente y seguían quedando muchos grumos, por lo que traspasé todo a un recipiente más grande y seguí añadiendo agua. En esta disolución tenemos muchas cosas, tantas que ni siquiera sé cuántas hay. Bórax, carbonato de sodio, cloruro de cobre, algún cloruro de hierro, lo que sea que ha formado el polímero. Para tratar de separar un poco el cobre, añadí una disolución de hidróxido de sodio. Con esto vamos a precipitar el cobre en forma de hidróxidos y óxidos. En teoría se debería formar solo hidróxido, pero en esta reacción el hidróxido de cobre se suele descomponer y formar óxido de cobre. No nos importa mucho, lo importante es que todo lo demás que he mencionado antes se va a quedar disuelto. Si hay algo de hierro, precipitará también, pero lo vamos a retirar en el siguiente paso. Dejé que se decantase, retiré toda el agua que pude con un sifón y después filtré el precipitado y lo lavé varias veces con agua. Antes os dije que no se separó nada de cobre metálico al intentar fundirlo en el horno, y eso no es del todo cierto. Después de lavar los restos del crisol con ácido, descubrí que se habían formado 3 pepitas chiquititas. Pesaban unos 15 miligramos en total, que es bien poquito, pero bueno, podemos decir oficialmente que el método funcionó a la primera. Las guardé para usarlas luego junto al resto del cobre. Volviendo al precipitado, lo siguiente que hice fue añadir ácido clorhídrico para disolver los compuestos de cobre. Tanto el hidróxido como el óxido reaccionan muy deprisa con el ácido y forman cloruro de cobre. Después de disolver todo el precipitado, filtré la disolución. Hemos vuelto a empezar, más o menos. Volvemos a tener el cobre en forma de cloruro y una vez más lo vamos a precipitar utilizando hierro metálico. Pero esta vez no me olvidé de la reacción y pude grabar a cámara rápida todo el proceso. Y es bastante satisfactorio ver cómo el cobre metálico va creciendo sobre el hierro. De vez en cuando retiraba el alambre lleno de cobre y lo lavaba en otro vaso para quitar el cobre que se había formado. Esto nos sirve para ir recolectando el cobre, exponer hierro fresco para que siga reaccionando y también para poder saber cuándo la reacción ha llegado a su fin. Cuando no se genere más cobre, podemos darla por terminada. Para asegurarme al 100% de esto, herví la disolución con el hierro durante un rato. El calor acelera la reacción y en caso de no haber terminado, esto nos sirve para asegurarnos. Algo curioso que podemos observar es el cambio de color. Hemos empezado con cloruro de cobre y hemos terminado con cloruro de hierro. Ambos compuestos dan lugar a disoluciones de color verde, pero el cloruro de cobre tiene un color muchísimo más intenso. Junté todo el cobre en un vaso, lo lavé varias veces con agua y después lo filtré para retirar todos los restos de la disolución. Después lo traspasé a un vaso y dejé que se secase para pesarlo. Junto a las 3 pepitas de antes tenemos un total de 5,55 gramos de cobre. Un número curioso. Al mineral asturiano le debe gustar hacer bromas de hincar cosas. Este cobre es relativamente puro. No le medí la pureza, pero no me extrañaría que tuviese una pureza superior al 99%, pero esto no es suficiente para nosotros porque para nosotros nunca nada es suficiente. Vamos a purificar el cobre, y esta vez por fin vamos a seguir el método industrial. Nah, es broma. El método industrial es para fucking losers. En este canal utilizamos el método horas, que es más lento, más caro, menos eficiente y muy desesperante, pero da lugar a mejores anécdotas para contarle a los niños y ya tengo más de 100.000 suscriptores. Es hora de ir pensando en los niños. No vamos a utilizar el método industrial, pero nos vamos a quedar cerca, como Alemania en Stalingrado. Tiene poco sentido esa broma, pero llevo 2 días metiéndome vídeos de la Segunda Guerra Mundial entre pecho y espalda, como un campeón, y tengo que sacar información por algún lado, si no, reviento, justo como un kamikaze contra un barco estadounidense. Lo primero que vamos a hacer es disolver el cobre en ácido. Lo sé, otra vez disolviendo el cobre en ácido, pero esta vez vamos a usar algo diferente, sulfúrico. De esta forma vamos a producir sulfato de cobre en vez de cloruro, que funciona mucho mejor para el siguiente paso, que es una electrólisis.
Pero el ácido sulfúrico no puede disolver el cobre por su cuenta, necesita ayuda de algún agente oxidante, que en este caso es peróxido de hidrógeno del 6% del supermercado. Juntos sí que son capaces de disolver el cobre, igual que Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia juntos. Este proceso es bastante lento, pero al tener el cobre en una forma tan fina, un polvo, la reacción tiene lugar bastante deprisa. Demasiado deprisa, de hecho. ¡Éxito total! El polvo tardó bastante poco en disolverse, pero las pepitas dieron un poco más de guerra. Tanto el ácido sulfúrico como el peróxido de hidrógeno que estaba utilizando estaban muy diluidos, por lo que la reacción fue bastante lenta. Después de disolver todo el cobre, filtré la disolución para retirar todo lo que no se había disuelto. En este paso ya estamos ganando algo de pureza, ya que todo eso que queda en el filtro no es cobre. Pueden ser sulfatos insolubles de otros metales, restos de carbono del alambre que usamos antes, ya que era de acero, no de hierro puro, y muchas otras cosas. Por tercera o cuarta vez tenemos el cobre en disolución. Vamos a volver a meter un trozo de hierro para reducir el cobre. Nah, es broma. Esta vez, como os he dicho antes, vamos a utilizar electrólisis. La electrólisis es el método que se utiliza industrialmente para producir cobre puro, pero se hace de forma ligeramente diferente. Lo que se hace es lo siguiente. Se empieza utilizando uno de los métodos que mencionamos al principio, como el del calor, para producir un cobre impuro a partir del mineral. Este cobre tiene una pureza de alrededor del 99% y se suele denominar cobre para ánodos, y es por lo siguiente que se hace con él. Ese cobre para ánodos se introduce en una disolución de sulfato de cobre y se utiliza, como su propio nombre indica, como ánodo para hacer electrólisis. El cobre de la disolución se deposita en el cátodo, que es el otro electrodo, el polo opuesto al ánodo, y el cobre del ánodo se oxida y pasa a la disolución. El cobre que hay ahora en disolución viaja a través de la celda y termina depositado en el cátodo. Así, poco a poco, el cobre impuro del ánodo se va disolviendo y depositando en el cátodo en forma de cobre más puro. Los motivos por el que se deposita en forma de cobre más puro son variados, pero básicamente es porque otros metales se comportan de forma diferente. No significa que el cobre sea el único metal que se puede purificar por electrólisis, ni mucho menos, pero cuando se tiene este tipo de configuración, el cobre es el principal que se mueve por la celda. Con el resto de metales que forman ese 1% de impurezas, pueden pasar dos cosas: que se disuelvan o que no lo hagan, dependiendo del tipo de metal. Metales relativamente reactivos como el zinc, hierro, cobalto, se quedan disueltos en disolución y de hecho, pasado un tiempo la disolución tiene que ser renovada, ya que si aumenta mucho la concentración de estos metales pueden empezar a depositarse junto al cobre. Otros metales menos reactivos, como la plata o el oro, no se disuelven, se desprenden del ánodo y caen por gravedad al fondo de la celda, formando una cosa llamada lodos o lodos anódicos. Y lo curioso es que de estos lodos se extrae una gran cantidad de materiales muy útiles. Una buena porción de la plata que se produce mundialmente proviene de estos lodos y pasa lo mismo con otros elementos. Todo esto está muy bien, pero tiene un ligero inconveniente y es que es un proceso continuo. Es decir, estás constantemente metiendo y sacando cobre y se empieza y se termina con una disolución de sulfato de cobre. No sirve para purificar un único ejemplar de cobre, una sola pieza, ya que necesitas empezar con una disolución de sulfato de cobre y ese cobre tiene que venir de algún sitio. Y al terminar esa disolución sigue teniendo cobre. Por ejemplo, si quieres purificar 1 kilo de cobre, puedes usar 50 gramos para hacer la disolución, purificar los 950 que te quedan y terminar dejando otros 50 atrás en esa disolución. Esos 50 gramos no se pueden recuperar, los estaríamos sacrificando. Industrialmente no tiene mucha importancia, ya que esa disolución la usas después para purificar otro kilo y otro kilo y otro kilo. No es que pierdas 50 gramos con cada kilo que quieras purificar, es solo el principio. Podríamos considerarlo como una especie de inversión inicial. Lo que pasa es que en nuestro caso tenemos 5,5 gramos de cobre. No tenemos ni de lejos presupuesto suficiente como para andar haciendo inversiones iniciales. Si tenemos que usar 3 gramos para hacer esa disolución inicial, nos vamos a quedar casi sin nada. Entonces vamos a variar ligeramente el método. El ánodo de cobre lo vamos a cambiar por un ánodo de platino. Al hacer este cambio lo que ocurre es que las reacciones en la celda cambian ligeramente. El cobre de la disolución se sigue depositando en el cátodo, pero esta vez no tenemos cobre en el ánodo, tenemos platino. Y el platino es muchísimo más resistente a la oxidación. Lo que ocurre entonces es que lo que se oxida es el agua y producimos ácido sulfúrico en vez de sulfato de cobre. Estamos cambiando el cobre por hidrógeno, más o menos. De esta forma vamos retirando el cobre que tenemos disuelto y depositándolo en el cátodo sin necesidad de dejar nada de cobre atrás en la disolución. Y esto es lo que hice: electrólisis del sulfato de cobre. Utilicé muy poca potencia, ya que si el cobre se deposita más despacio lo hace de forma más bonita y puede formar cristales. Mi idea era que se formasen unos cristalillos de cobre, pero
digamos que no tuve demasiado éxito. En un principio la cosa iba bastante bien, despacio, pero bien, pero descubrí que el proceso tiene un enorme tendón de Aquiles y es la concentración del cobre. ¿Acabo de usar la expresión tendón de Aquiles? ¿Me he matriculado en alguna carrera para letrasados o algo? ¿Tengo que mantenerme lejos de las bibliotecas? Porque se me están pegando unas costumbres muy extrañas. Desde que empecé esta parte del experimento he hecho electrólisis del sulfato de cobre muchas veces para un vídeo sobre la síntesis del ácido sulfúrico a partir de sulfato de cobre, y en todos los casos he notado que cuando la concentración de cobre disminuye mucho, el cobre que se deposita sobre el cátodo empieza a hacerlo en forma de polvo y deja de formar cristales o estructuras duras y se desprende con facilidad. Podemos ver que nos ha pasado exactamente esto. Mi idea de formar cristalitos de cobre supermonos no iba a funcionar del todo bien. Por cierto, antes he dicho que le estaba dando poca potencia, ya que era bueno ir despacio. Poca potencia es muy poca potencia, milivatios, y despacio es muy despacio. Entre estas dos fotos hay 40 días de diferencia. Tuve más de 2 meses el cristal de cobre creciendo, así que hice lo que mejor se nos da, añadir ácido para disolver el cobre una vez más. Antes vimos que usar ácido sulfúrico era bastante lento, por lo que esta vez utilicé ácido nítrico. Añadí unos mililitros, no necesitamos mucho, y empecé a calentar la disolución. Una cosa muy chula que ocurrió es que dejé la disolución enfriando por la noche, ya que no dejo las cosas calentando cuando me voy a dormir, y a la mañana siguiente el nitrato de cobre había cristalizado. Añadí más agua para disolver todo y continué calentando. Una cosa que tuve en cuenta fue retirar el trozo de alambre de cobre antes de que el ácido lo disolviese, ya que solo me interesa disolver el cobre que proviene de las rocas. No quiero añadir cobre de otros sitios. Una vez disuelto, filtré la disolución porque había una gran cantidad de material insoluble que no estoy seguro de lo que es. Tenemos una disolución de nitrato de cobre y queremos sulfato. Para hacer esto empecé preparando una disolución de carbonato de sodio y se le añadía el nitrato de cobre hasta conseguir un pH ligeramente básico. Es importante no añadir un exceso de carbonato de sodio, ya que el cobre se disolverá de nuevo. Transferí el precipitado a un recipiente más grande y lo lavé unas cuantas veces con agua. Formar este precipitado no es totalmente necesario, no es el único camino para ir de nitrato a sulfato de cobre, pero míralo. Mira qué color más chulo, hermano. Es brutal. El carbonato básico de cobre tiene uno de mis colores favoritos, con mucha diferencia. Puede que a alguno este color le recuerde al color del cobre oxidado, hay algunos tejados de cobre que tienen este color, y es precisamente por la formación de una capa de este compuesto sobre el cobre. La Estatua de la Libertad, por ejemplo, es de ese color por este fenómeno. En un principio era de color cobre, ya que está hecha de cobre, y se fue oxidando y tomando este tono verdoso. Pero no solo hemos hecho este compuesto porque sea bonito, sino porque reacciona muy fácilmente con los ácidos para formar sales, por lo que después de los lavados transferí todo el precipitado a un vaso de precipitados y añadí unos pocos mililitros de ácido sulfúrico para disolverlo. Podemos ver que el proceso fue muchísimo más rápido que si hubiésemos disuelto el cobre con sulfúrico. Para formar el cobre metálico repetí la electrólisis de la misma forma que antes, con la única diferencia de que esta vez le di 10 veces más potencia. De esta forma el cobre que se forma es más amorfo y feo, pero ya sabemos que por la configuración que tenemos no podemos formar cristales súper bonitos, por lo que aumenté la potencia para ir más deprisa. El cobre se forma tan deprisa que no se consolida bien y se desprende en forma de polvo. Podemos ver que el tono azul de la disolución va desapareciendo poco a poco. Esto se debe a que estamos sustituyendo el sulfato de cobre, azul, por ácido sulfúrico, que es incoloro. El color nos indica el avance de la reacción. Detuve la reacción antes de que el color desapareciese por completo porque si hay algún otro metal disuelto se empezará a reducir y se depositará si seguimos hasta el final. Perdemos un poco de cobre, pero como de costumbre, calidad antes que cantidad. Tenemos polvo de cobre que no es la forma más bonita de tener un metal, así que lo fundí con un soplete de oxipropano para formar una pepita. Fundí la pepita, dejé que solidificase completamente y la volví a fundir. A ver si alguno sabe decirme por qué hice esto. Fue por una razón de verdad. No es una pregunta trampa, no soy de esos youtubers que hace algo mal o hace algo de una forma concreta aposta para generar interacción en los comentarios. Hago cosas mal, muchas, pero no es aposta. Y esta es la pepita final de cobre. Pesa 4,32 gramos. La primera vez que precipitamos el cobre teníamos 5,55 gramos. Hemos perdido un poco por el camino con las purificaciones. Pero hemos visto que se han ido formando bastantes cosas por el camino, precipitados y pozos extraños que no eran cobre, por lo que esos 5,55 gramos no eran cobre al 100%, así que tampoco podemos estimar la eficiencia de la purificación. Esto no es ningún truco para decir que el rendimiento ha sido mejor de lo que ha sido en realidad, ¿eh? Yo nunca, jamás haría eso. ¿Cuál ha sido el rendimiento entonces?
el 100%. No sabemos cuánto cobre había en las rocas con las que empezamos, así que podemos inventarnos el rendimiento. Se podría hacer una estimación, pero para estimaciones me comes los cojones. El objetivo nunca fue producir grandes cantidades de cobre, ni hacerlo de forma eficiente. El objetivo era producir cobre a partir de rocas, y hemos hecho exactamente eso. Y además hemos aprendido un montón por el camino. Cero broma, hemos hecho muchísimas cosas, visto muchas reacciones y procesos, y hemos hablado de muchos temas. Las reacciones no habrán salido bien a la primera, pero si todo te sale bien siempre, es porque no intentas cosas nuevas o porque estás mintiendo. No hay que tenerle miedo a equivocarse y cometer errores es parte del proceso y no pasa nada. Obviamente hay excepciones, no me vengas con «Uy, me he equivocado, he cometido un error y accidentalmente he descuartizado a 39 niños». Pero me entiendes. Si te equivocas, ves por qué te has equivocado, aprendes y lo vuelves a intentar. Así hasta que te salga. Si lo intentas, puedes perder. Si no lo intentas, ya has perdido. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Pues bueno, es el 27 de noviembre, son las 11:30, que es un poco tarde, porque bueno, he estado grabando unas cosas, he ido posponiendo el momento y pues se me va a acabar el día. Como es tradición, llevo solo un par de años haciéndolo, pero vamos. Igual que en el vídeo del etanol le dediqué unas palabras y un trago a Apetor, pues es algo que he seguido haciendo. También lo hice el año pasado, creo que no lo enseñé, por lo menos no en ningún vídeo de YouTube. Pero vamos, este vídeo tampoco lo voy a subir el 27 de noviembre, pero hoy es 27, así que... me acuerdo de ti.